Nuevamente darles la bienvenida en el día de hoy. Mi nombre es Patricia Casanova y para mí es un gusto tener que moderar este webinar en el día de hoy. Antes de empezar, nos gustaría que cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en el chat o pueden durante la presentación levantar la mano y hacerla. Para dar inicio a esta actividad, quisiera compartirles que este webinar de por qué fracasan los proyectos está enmarcado dentro de un curso de Microsoft Project aplicado a la gestión de proyectos que ofrece la Universidad de Monte Ávila o que ofrecemos la Universidad Monte Ávila y Uniquemia. Este curso comienza el 11 de noviembre y se basa en la aplicación de la herramienta de Microsoft Project de manera práctica, tiene un componente práctico altísimo a lo largo de todas las fases de la gestión de un proyecto, tal y como lo define la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos del PMI. Este curso tiene una duración de 6 semanas, es 100% en línea con clases en vivos, una clase a la semana, más material de autoaprendizaje. Así que sin más, voy a compartir mi pantalla básicamente para presentarles al profesor Manuel González, quien nos acompaña, como les decía, desde España eh, para este webinar. El profesor González se ha desempeñado como consultor y profesor en gestión de proyectos. Es ingeniero de la Universidad del Zulia en Venezuela. Cuenta con un Master of Science in Management de Holt International Business School en Estados Unidos. Tiene una extensa experiencia en gestión de proyectos, especialmente para la industria petrolera. Está certificado en Microsoft en Project Management como Project Management Professional del PMP en el PMI de Estados Unidos y Managing Project with Microsoft Project de Microsoft Ibérica en España. Sin más, profesor, dejo de compartir para que la pantalla sea toda suya. Bienvenido y gracias por en esta noche de hoy compartir con nosotros este webinar. Muy bien, gracias a ustedes, Patricia, por la oportunidad y también a la Universidad Monte Ávila, representada por María José hoy aquí. Muy bien, voy a compartir entonces la presentación. Como dijo Patricia, pueden interrumpir en algún momento, simplemente levantan la mano para no perder el ritmo o dejar las preguntas para el final, no hay ningún problema. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de las causas que son, digamos, más comunes o más reconocidas como fracaso de los proyectos. Y vamos a definir incluso qué se entiende por fracaso en un proyecto. Y bueno, también vamos a ver, por supuesto, algunas prácticas y principios que nos ayudan a sobreponernos a esas causas. Y hablaremos de algunos ejemplos de la vida real. Muy bien. Bueno, para comenzar vamos a recordar en esta lámina unos conceptos del PMI muy importantes que en teoría evitarían que los proyectos fracasaran o que tantos proyectos fracasaran. El concepto de dirección de proyectos, que es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para cumplir con los requisitos del proyecto. Y quizás más enfocado en el tema de hoy, lo que en resumen es el control del proyecto, tal como lo entiende y lo divulga el PMI. Bueno, el control de un proyecto efectivo no es más, en resumen, que comparar el desempeño real que lleva el proyecto en cualquier fecha de estado con el plan que habíamos hecho, ¿verdad? Sobre todo si el último plan aprobado. Y eso simplemente para determinar la necesidad de acciones preventivas o correctivas oportunas, que sean a tiempo para evitar distorsiones. Y, por supuesto, si es necesario, que a veces lo es, ajustar el plan de ejecución. Estos conceptos, en teoría, ¿verdad? Si se aplicaran bien, pues deberían llevarnos al éxito en la gran mayoría de los proyectos. Sin embargo, bueno, vamos a ver cuál es la realidad. Aquí indica la fuente,
está tomado de la séptima edición de la guía del PMI, que publica cada 4 o 5 años, la guía del PMBOK, que se llama el Project Management Book of Knowledge, que recoge, digamos, las mejores prácticas a nivel mundial. Como saben, pues el PMI es con mucho la organización de proyectos más prestigiosa del mundo y que tiene el mayor número de directores y personal, pues de gestión de proyectos en general. Y lo más importante que tiene, en mi opinión, es que se va actualizando incluso su guía, no, ninguna dura más de 3 o 4 años, porque se van actualizando precisamente con las prácticas que van ocurriendo en el mundo y trata de aplicar las mejores y divulgar las mejores prácticas en gestión de proyectos. Aquí dice, aunque dice que la guía que se tomó de la guía de la séptima edición, en realidad estos conceptos, estos dos conceptos que están plasmados aquí vienen desde mucho antes. Porque desde que yo conozco, por ejemplo, de la tercera o cuarta edición de la guía, pues estos conceptos se mantienen. Hay unos que en la séptima edición cambiaron, que los vamos a discutir porque son muy interesantes y cambiaron el enfoque un poco con la idea de adaptarse un poco a los nuevos tiempos y sobre todo a lo que se llama la agilidad en los proyectos. Bueno, estas son las dos guías. Vamos a tomar referencias de la sexta edición, que estuvo vigente hasta hace 3 años más o menos, y la nueva de la séptima edición que salió publicada en agosto del 21, empezó a aplicarse realmente digamos, en el año 22, hace un par de años. Um, el, el, es muy importante mencionar, y por eso pongo las dos versiones de la guía, porque hay digamos, algunos, hasta la guía, hasta la sexta edición, el PMI tenía su enfoque de gestión y control de proyectos basado en procesos y en áreas de conocimiento. A partir de la séptima edición hubo un cambio muy importante en el enfoque, en ese enfoque. Ahora ya no se basa tanto en procesos y áreas de conocimiento, sino en lo que se llama principios. Hay 12 principios, los vamos a repasar rápidamente porque ayudan a las buenas prácticas, digamos. Digamos, las áreas de gestión de proyectos en sí, o sea, lo que se llama los dominios de gestión de proyectos. Entonces, ese cambio de enfoque fue, como dije, en parte para adaptarse a la agilidad, a los proyectos ágiles y a los nuevos tiempos. Bueno, en teoría entonces con las guías del PMI, si se aplicaran bien, no deberíamos tener grandes problemas. Bueno, vamos a ver cuál es la realidad. Vamos a mostrar estadísticas o el resultado de las estadísticas mundiales publicadas en los últimos 10 años, en general a todo tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, ¿cuántos proyectos fueron completados dentro del tiempo y el costo planificado? Es decir, con desviaciones menores al 15%, que se haya pasado en tiempo en un 15% o en costo, pues bueno, todavía se considera que es exitoso. Y acoto bien, exitoso desde este punto de vista, que cumplió con el costo y tiempo planificado originalmente, ¿no? Porque hay otros criterios, como veremos más adelante. Entonces, vamos a ver, hay 4 respuestas posibles. La A, más del 80% terminaron pues en tiempo, en el costo y el tiempo planificado, o con una desviación máxima del 15%. La B, entre 50 y 80, la C, entre 20 y 50, y la D, solamente menos del 20% fueron exitosos en ese sentido. ¿Quién vota por la A? Digamos, ahí pueden abrir el micrófono y simplemente decir la A o sí o no, como quieran, si quieren participar. ¿Quiénes les parece que la A es la respuesta correcta? Parece que nadie. Y en efecto, no es la respuesta correcta. Vamos al otro extremo, a la D. Solamente menos del 20% de los proyectos terminaron en el costo y el tiempo planificado. ¿Alguien vota por la D? Tampoco, ¿verdad? Sí, Pues, tenemos uno en el chat ajá. que dice opción 2, que dicen D, 3 que dicen C. Muy bien, perfecto.
muchas gracias por compartir. Están muy cerca de lo correcto. En realidad la respuesta correcta, de acuerdo a estas estadísticas, es la C. Solamente entre 20 y 50%, es decir, menos de la mitad de los proyectos, ahora vamos a ver la fuente, terminaron dentro del tiempo y el costo planificado. Unos resultados un poco frustrantes, como se muestra allí. Bueno, pero la buena noticia es que a los que trabajamos en gestión de proyectos, tenemos mucho trabajo por delante y nos queda mucho por hacer. También es importante decir que el PMI ha hecho publicaciones en sus revistas recientemente que indican que ha ido mejorando la gestión de proyectos y el cumplimiento de costo y tiempo ha ido mejorando paulatinamente en el tiempo. O sea que las prácticas sí están dando resultados, ¿verdad? Bueno, aquí están las fuentes, es decir, que fracasan entre comillas, entre el 51 o sea, más de la mitad, y el 80%, hasta el 80% de los proyectos. Allí tienen varias fuentes, no los voy a leer, les queda el material, pero bueno, lo importante decir aquí es que estamos hablando en términos de costo y tiempo. Hay otros criterios que vamos a ver más adelante, es importante discutir. Vamos a ver tres ejemplos. Como dije, vamos a mencionar ejemplos de la vida real durante la presentación ahora y al final. Un ejemplo es el Mundial de Brasil del 2014, ¿lo recuerdan? Fíjense, este es de la agencia EFE, una noticia de prensa que decía así, pues se triplica el costo de los estadios del Mundial de Brasil 2014. En efecto, el presupuesto inicial aprobado era de 1.100 millones de dólares y los estadios y todos los preparativos para el Mundial de Fútbol terminaron costando más del triple, 3.700 millones de dólares, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Bueno, aparentemente hubo una descoordinación al principio, no se tomó todo globalmente como un proyecto completo y cada sede como que iba haciendo su propio trabajo a unos ritmos diferentes, cambiando incluso el alcance original y cosas de ese tipo. Eso, bueno, llevó a que, por supuesto, aquí no había la posibilidad de tener desviación en el tiempo. El mundial había que hacerlo, había que inaugurarlo y el día de la inauguración tenían que estar listas todas las sedes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso llevó, por supuesto, a la necesidad de poner mucho más equipos más sofisticados, de mayor costo, cuadrillas de hasta 24 horas, trabajaron en algunas sedes para poder terminarla. Y bueno, eso fue lo que llevó pues a sobrecosto terrible. Sin embargo, bueno, el Mundial se inauguró y fue exitoso. Otro ejemplo importante que seguramente ustedes conocen es la ampliación del Canal de Panamá, ¿verdad? La fuente para la información del Canal de Panamá es pública, la publica lo que se llama la ACP, la Autoridad del Canal de Panamá, que fue el ente de Panamá, pues coordinador del proyecto y todo lo demás. El ejecutor fue un consorcio de empresas liderizada por una empresa española, por cierto. Bueno, el Canal de Panamá tuvo un retraso de 20 meses, la ampliación de esa obra estaba programada originalmente para terminar en octubre del 2014 y terminó finalmente, se inauguró el canal en junio del 2016 y tuvo un sobregasto de unos 2.000 millones de dólares, o sea, más de la mitad del plan original, que eran 3.200 millones. Aquí hubo varias razones importantes. La mayor pareciera ser que está relacionada con las especificaciones iniciales que le entregó la autoridad del canal al consorcio constructor. Un estudio geológico que indicaba, por ejemplo, que se podía cimentar y tener estabilidad a 6 metros por debajo del nivel del mar. Y la realidad es que, bueno, hubo que dragar una capa de fango de unos 4 metros que había allí.
y se pudo, finalmente hubo que llegar a 13 metros de profundidad bajo el nivel del mar, es decir, más del doble. Eso, por supuesto, trajo bueno, mucho más trabajo y tiempo y costo. El contratista entonces presentó unos reclamos de cambio de alcance, dado que las especificaciones las había dado la autoridad. Eso fue muy discutido. Y aun cuando habían mecanismos bien establecidos para manejar los reclamos, la realidad es que no se cumplieron adecuadamente, se tardaban las respuestas mucho más tiempo del previsto, e incluso se llegó al punto de que la obra estuvo paralizada totalmente por 3 meses. Y por supuesto, antes de esos 3 meses de paralización, ya el consorcio había venido bajando su ritmo de trabajo, porque, bueno, si no le atendían el reclamo y no podía afrontar los sobrecostos que había. Bueno, finalmente llegaron a un acuerdo, le pagaron una parte importante del reclamo y continuó el trabajo y felizmente se inauguró la ampliación del canal, el nuevo canal con buques mucho más grandes en junio del 16 y ha estado trabajando pues excelentemente. Y un tercer ejemplo que tiene que ver con la atención a los interesados del proyecto es lo que se llama el proyecto Sajalín. El proyecto Sajalín se vio obligado a cambios importantes por impacto ambiental, ¿verdad? Y bueno, fíjense este titular del diario El País: una ballena vence a los principales bancos del mundo, fue el titular. Aquí tienen las ballenas grises, que eran la especie que querían proteger, y el mapa de dónde está Sajalín está en Rusia, al norte de Japón, por allí, ¿verdad? Bueno, este proyecto, Sajalín 2, es una de las mayores infraestructuras de extracción de gas y petróleo del mundo, de todo el mundo, ¿verdad? El operador de en aquel momento era una empresa que se llamaba Sajalín Energy, en el cual la Shell era el principal accionista y era el líder del consorcio también que manejaba el proyecto. La inversión era de unos 20 millardos de dólares, que estaban financiados por varios bancos europeos, británicos y 3 megabancos japoneses, ¿verdad? Por cierto, una acotación, en marzo de este año, la Shell terminó de vender su parte a Gazprom. Este proceso comenzó en el 2022 con el conflicto con Ucrania, ¿no? Bueno, ¿qué pasó realmente entonces allí? Bueno, lo que pasó es que unas 146 ONGs de 22 países, es decir, de casi todo el mundo, se unieron en una campaña internacional para salvar a las ballenas grises. Eso fue porque primero contra la Shell, pues habían protestas y todo lo demás, pero la Shell se hizo remolona un poco, aparentemente hizo oídos sordos por mucho tiempo. Entonces cambiaron la estrategia, los ambientalistas y esas ONG cambiaron la estrategia y entonces actuaron contra los bancos financistas, ¿verdad? De esos 20.000 millones de dólares que era necesario para financiar. Entonces, bueno, los bancos, al tener su imagen en juego, condicionaron sus préstamos a que se aceptara la modificación del trazado del nuevo oleoducto lejos de la zona de alimentación de las ballenas. Es decir, hubo que cambiar toda la ruta pues, del oleoducto, hacer nuevos estudios, etcétera, etcétera. Y además de eso, tuvieron que aceptar otras 500 recomendaciones de los expertos ecologistas, ¿verdad? Bueno, eso es una clara demostración de que si probablemente la Shell hubiera puesto atención antes, no hubiera llegado a tanto. Bueno, esos son, digamos, 3 ejemplos de la vida real de proyectos importantes donde seguramente hay grupos de ejecutores de proyectos muy versados y sin embargo han ocurrido ese tipo de fracasos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son entonces las causas principales del fracaso del proyecto? Bueno, hay un estudio por aquí con la opinión de 500 profesionales que mencionan como estas cinco causas principales o primordiales del fracaso del proyecto. El primero es una carencia de una metodología estructurada de gestión de proyectos. O bueno, a veces la hay,
pero no se aplica adecuadamente. Eso también puede ocurrir, ¿verdad? La segunda es requerimientos incompletos o imprecisos, entre paréntesis, deficiente definición del alcance, por ejemplo. Esto, por ejemplo, fue una de las causas de lo que ocurrió en el Canal de Panamá. Requerimientos imprecisos, cambios de alcance, por la razón del estudio geológico que habían entregado, que no resultó en la realidad. Desviaciones informales del alcance o scope creep, como se dice, deslizamiento del alcance, que va ocurriendo casi sin darse cuenta. Esto pudo haber ocurrido en parte en el Mundial de Fútbol en Brasil, en la construcción de los estadios, etc. Inexistencia de un proceso formal de control de cambios es la cuarta. Eso es muy importante y bueno, es más importante aplicarlo bien porque, por ejemplo, de nuevo, en el ejemplo del Canal de Panamá, sin duda había un proceso bien establecido, incluso habían 3 instancias bien delimitadas para el manejo de los cambios de alcance, los reclamos, etcétera, etcétera, pero no se aplicó adecuadamente porque el tiempo que se tardaron las respuestas y todo lo demás llevó al conflicto que estuvo incluso paralizado la obra por 3 meses, ¿no? Y por último, la quinta causa es insuficiente comunicación con los interesados o stakeholders del proyecto, ¿verdad? Bueno, el ejemplo más evidente fue el proyecto Sajalín, donde los ambientalistas, que son parte interesada, son stakeholders de este proyecto por el hecho de proteger a las ballenas grises, pues bueno, no tuvieron suficientemente atención del consorcio constructor. Muy bien. ¿Cómo vamos a superar esas causas? Bueno, para superar las causas es importante, en primer lugar, capacitar a los miembros del equipo de gestión de proyectos, utilizar las herramientas adecuadas, eh, por ejemplo, un buen programa de gestión de proyectos, como puede ser Primavera o Microsoft Project, etcétera. Patricia mencionó, por ejemplo, el curso de Microsoft Project aplicado a gestión de proyectos de manera práctica que están ofreciendo. Ese tipo de herramientas son importantes y que el personal las sepa utilizar y que haya un programa común, una plataforma común de todo el equipo es muy importante para comunicarse rápidamente. Y por último, entender y aplicar las mejores prácticas mundiales, en lo cual, por ejemplo, el PMI es una referencia importantísima y vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Vamos a ver los aspectos clave de éxito, en primer lugar, y las mejores prácticas o principios del PMI. Los aspectos clave más reconocidos son unos 7, digamos, ¿no? Allí se mencionan unos 7, que son, los 2 primeros son la clave de todo, el equipo del proyecto y los roles bien definidos, y la gestión integral del proyecto. Se menciona también la clara definición del alcance, el control integral de alcance, costo y tiempo al mismo tiempo, para el balanceo de esto, la identificación y control de riesgo de ejecución, la comunicación con los interesados, como vieron en el ejemplo de Sajalín, y tomar correcciones correctivas oportunas, no dejar que pase mucho. Vamos a revisarlas rápidamente, cada uno de ellos. La primera es el equipo y los roles. En primer lugar, la recomendación es seleccionar concienzudamente los miembros del equipo del proyecto, eso es clave, y establecer una clara matriz de responsabilidades entre ellos mismos, ¿verdad? Identificar el promotor del proyecto, o sea, el sponsor que se llama, y asegurar su compromiso. Planificar, en especial, en este caso, como estamos hablando del equipo y los roles, en especial la incorporación oportuna del personal, es otra causa de falla muchas veces porque el personal no llega a tiempo y no hay suficiente capacidad para manejar el proyecto, ¿verdad? Acordar los indicadores de cumplimiento que sean medibles y que sean precisos es muy importante con el cliente, con el sponsor, para evitar ambigüedades posteriores. Y todas estas acciones deben hacerse con la participación activa de los miembros del equipo. Hay que promover eso, es sumamente importante. La segunda es la gestión integral del proyecto. Y aquí, bueno, el mejor ejemplo es lo que llaman la triple restricción, ¿no? Que dice que para ser exitoso el gerente del proyecto debe siempre balancear el costo, el tiempo y el alcance, ¿verdad? Eso quiere decir que
Si yo cambio el alcance y quiero mantener el área del triángulo, pues el costo y el tiempo van a variar. Y esto es lo que se ha llamado la triple restricción, aunque ahora mismo es vital la incorporación de la calidad y la satisfacción del cliente como variables que también deben balancearse. O sea, una buena gestión de proyectos tiene que balancear todo esto, porque, bueno, en un proyecto siempre hay cambios. Es mentira decir que no. Es sumamente extraño, una cosa rarísima que un proyecto no tenga cambios. Lo que hay es que manejarlos debidamente, ¿verdad? El tercer aspecto clave, la clara definición del alcance. Para esto, la herramienta más poderosa, y hay que usarla, es la estructura de desglose del trabajo, ¿verdad? Es una descomposición jerárquica de todos los componentes del proyecto. Algunos principios, la estructura de desglose del trabajo, la EDT, debe contener el 100% del alcance. Es decir, nada que no esté en la EDT puede formar parte del alcance. Eso ayuda a evitar lo que hablábamos antes de las desviaciones de alcance. Y la EDTA es una descomposición, como dije, y debe descomponerse ¿hasta dónde? Hasta lo que se llama paquetes de trabajo o tareas de menor nivel que cumplan estos requisitos, que puedan asignarse a un solo responsable, bien sea un individuo o un grupo, pero que sea alguien claramente identificado quién es el responsable de ese paquete de trabajo y cuya duración se puede estimar sin mayor dificultad. Y bueno, importante, ya que hablamos de estimados, los estimados de duración, recursos y costos deben hacerse en conjunto con el equipo del proyecto. Eso, además de que generalmente es de mejor calidad en los estimados por la experiencia de todos y el aporte de todos, además de eso, hacerlo en conjunto genera un compromiso que al final da muy buenos resultados en la gestión del proyecto. El cuarto aspecto es el control integral de alcance, costo y tiempo al mismo tiempo, un poco como vimos en la EDT. ¿Y qué herramientas usamos para esto? Bueno, la gestión de valor ganado, que por cierto Microsoft Project lo tiene muy bien incorporado en su programa. La gestión de valor ganado es la metodología más apropiada para un buen control integral de la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque en lugar de controlar como ocurre o ocurría, ahora mucho menos, en algunos proyectos donde había un grupo que controlaba digamos, el cronograma, el tiempo de ejecución, y había otro grupo separado que controlaba el costo del proyecto. Bueno, eso no es eficiente porque el cronograma y el costo tienen que ir integrados. Y eso es precisamente lo que hace la metodología o las técnicas de valor ganado, que combinan las medidas de alcance, cronograma y costo para evaluar el desempeño. O sea, hay indicadores que combinan las tres cosas y permite, por supuesto, hacer pronósticos mucho más precisos. Y además en conjunto, ¿verdad? Y bueno, además de esto, la gestión de valor ganado en algunos países se ha convertido en un estándar donde muchas organizaciones, por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo exige como obligatoria para el control de sus proyectos a todos sus contratistas. El quinto aspecto de los 7 que mencionamos es la identificación y control de riesgo. Aquí vamos a ver una gráfica que publicó la IPA, la Independent Project Analysis, que es una empresa digamos, de gestión de proyectos en el sentido de llevar estadísticas. Tienen miles de proyectos, llevan unas estadísticas muy bien elaboradas. Es una empresa de mucho prestigio y por supuesto, en análisis de riesgo es fundamental, ¿verdad? Ellos publicaron en septiembre del año pasado, en septiembre del 2023, esta gráfica, digamos, este estudio, indicando la frecuencia de incidentes de megaproyectos, ¿verdad? Y entonces, bueno, por un lado veían qué frecuencia tenían y por el otro veían el tipo de incidentes de calidad, que fue con mucho los incidentes que más frecuentemente ocurrieron, ¿verdad? Y bueno, hay otros más como los demoras de equipos, la labor, es decir, las demoras, lo que hablábamos, incluso las demoras, por ejemplo, del equipo, que no hay suficiente labor, etcétera, los contratos y todo lo demás. Pero con muchos pueden ver que los incidentes de calidad
son los más frecuentes en gestión de megaproyectos. Entonces, bueno, esto es algo de lo que hay que aprender y tomar en cuenta para evitar, digamos, o mejorar el desempeño de los proyectos. El sexto aspecto es la comunicación con los interesados, que ya mencionamos en el ejemplo anterior, en el ejemplo del proyecto Sajalín. Y bueno, es de más decir que la comunicación oportuna sobre el estado del proyecto, es decir, cómo va el proyecto, es algo determinante para mantener una buena relación con los interesados, con el sponsor, con el cliente, con el gobierno, etcétera, con los organismos reguladores, ¿verdad? Y bueno, los directivos bien informados, ¿verdad? Estarán mucho más propensos a ayudar a las decisiones del equipo de gestión de proyectos, incluso si hay que hacer cambios. Si no tienen información, cuando se le va a pedir un cambio, bien sea más presupuesto, más tiempo, lo que sea, como no estaban informados, pues hay como una resistencia automática. Bueno, pero no me habéis, ¿por qué no me habías dicho nada antes? ¿No? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y la práctica lo ha indicado. Bueno, lo otro importante es que para comunicarse con los interesados deben seleccionarse tipo de informes a la medida, es decir, no es igual preparar un informe, por ejemplo, para el sponsor que para un organismo regulador o para el personal de finanzas para llevar el control de costos, por decir algo. Son informes como a la medida para cada interesado que de esa manera son más útiles. Y bueno, en efecto, también es importante decir que los informes completos, periódicos y precisos ayudan sin duda a identificar las acciones correctivas oportunamente, ¿no? Ese es el principal objetivo de los informes, poder ver cómo vamos y no simplemente decir que vamos bien o esconder lo que no va bien, no. Son precisamente para tratar de identificar si hay problemas y tomar acciones correctivas oportunas. Y eso nos lleva pues a la último aspecto clave, que es precisamente es tomar decisiones correctivas oportunas, ¿verdad? En este caso no es tomar acción correctiva por tomarla. Muchas veces dicen, no, bueno, hay que bajar el tiempo de ejecución y entonces vamos a poner 5 cuadrillas, por decir algo, en hacer una tarea donde la gente no caben 5 cuadrillas, caben 2 nada más, por decir algo. Entonces allí no es solamente tomar acciones por tomarlas y que en el papel se ven bien, pero en la práctica no se puedan hacer. De esta manera, el criterio del equipo de gestión de proyectos, que son los que verdaderamente conocen qué es lo que hay que hacer, es lo más importante. El criterio del equipo es lo más importante para que las acciones sean viables. Lo otro, bueno, ya lo hemos mencionado, establecer un proceso formal de control de cambio y utilizarlo bien. Tan malo es no tener un proceso formal como tenerlo y no utilizarlo debidamente. Bueno, y los cambios necesarios deben solicitarse lo más temprano posible y obtener la aprobación formal antes de ejecutarlo, por cierto. Es común, digamos, que el gerente del proyecto al principio trate de minimizar o de esconder, si se quiere, un cambio necesario, porque dice, no, esto yo lo puedo resolver sin que pase nada. Y resulta que se le va haciendo peor la situación. Por lo tanto, es un error actuar de esa manera. Cuando hay un cambio, se analiza bien, por supuesto, con el equipo y todo lo demás, y lo más importante es presentarlo lo antes posible. Y por último, en cuanto a acciones correctivas, es importante documentarlas bien. ¿Para qué? Para aprender de los errores. Hay que analizar y documentar las lecciones aprendidas, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar al PMI un momento, creo que vamos bien de tiempo, para mencionar muy rápidamente los principios de la dirección de proyectos del PMI, es decir, las mejores prácticas, ¿verdad? Este es el nuevo enfoque de la séptima edición de la guía del PMBOK. Son 12 principios, esto ahora no se basa en procesos como hasta la sexta, sino en estos principios. Y bueno, hay de los 12 que están allí, algunos son pues los que no están marcados son tradicionales, vamos a decir así, por ejemplo, involucrarse eficazmente con los interesados, que está aquí, y etcétera. Bueno, estos 5 que están marcados sí son nuevos, son
son parte del nuevo enfoque del PMI y vamos a verlos rápidamente. Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso. Ahora es necesario que la administración del proyecto, la dirección del proyecto tenga una visión holística, no solamente desde el punto de vista técnico, etcétera, sino también financiero, social, ambiental y todo en su conjunto. Eso es lo que quiere decir este principio, digamos. Enfocarse en el valor. El nuevo enfoque del PMI, antes había la tendencia, aunque no era cierto, pero bueno, había como el enfoque de que el gerente del proyecto era responsable solamente de entregar lo que le habían dicho que había que hacer, el alcance, en el costo y en el tiempo que iba a hacer, que se había planificado, que estaba aprobado. Y eso era suficiente. A él no le importaba lo demás. Pues no, eso no era así desde antes, pero ahora no es así de ninguna manera. El PMI hace mucho énfasis en que el gerente del proyecto tiene que enfocarse en el valor. Si estamos haciendo un proyecto muy bueno y que va en tiempo y todo lo demás, pero que no le va a agregar valor a la empresa y lo detectamos, tenemos el deber de pararlo, igual que si fuera un proyecto que va al fracaso. Es muy importante, este es un nuevo enfoque, uno de los nuevos principios de la dirección del proyecto en lo que la nueva guía hace más énfasis, si se quiere, enfocarse en el valor. Bueno, reconocer, evaluar y responder las interacciones del sistema. Esto lo enfatizan, aunque era parte de lo de antes, es decir, tener un pensamiento que implica ver las interacciones dentro del mismo proyecto y con la parte de afuera, ¿verdad? Navegar la complejidad y la complejidad del resultado del comportamiento humano, sobre todo. También de las interacciones de sistemas, etcétera, pero el comportamiento humano es lo más importante. Y bueno, aquí lo importante es que el equipo del proyecto debe utilizar métodos para reducir tanto el impacto como la cantidad de esa complejidad. Y por último, adoptar la adaptabilidad y resiliencia. Esto el PMI lo define como la adaptabilidad, que es la capacidad de responder a condiciones cambiantes, y la resiliencia, que es la capacidad de absorber impactos y de recuperarse rápidamente de un revés o fracaso, ¿verdad? Bueno, estas guías, estos principios del PMI, perdón, dice la guía que deben ser una guía del comportamiento de los equipos de proyecto. ¿Del comportamiento para qué? Para llegar a los dominios de desempeño, es decir, aplicar esos principios como una guía de cómo comportarse en los dominios de desempeño. ¿Qué son los dominios de desempeño? Bueno, la parte de donde se ejecuta el proyecto. Es lo que se hace para la entrega efectiva de resultados del proyecto, ¿verdad? Y aquí, bueno, mencionamos los de siempre, pero los interesados, el equipo del proyecto, el enfoque de desarrollo y ciclo de vida, la planificación, el trabajo del proyecto, la entrega, las métricas y la incertidumbre. Son 8 principios que menciona. Vamos a mencionar un punto de estos dos. Este es un mensaje sobre el nuevo enfoque que en algunos proyectos ágiles se había como confundido, ¿verdad? El mensaje es que la planificación, como ven aquí, ¿no? Uno de los dominios de desempeño, la planificación es un proceso esencial para la gestión exitosa de cualquier proyecto, independientemente de su enfoque de desarrollo y ciclo de vida, ¿verdad? Así es, cualquiera de los tres, predictivo, tradicional o en cascada, o adaptativo, ágil o incremental, o híbrido. Recuerden, aquí hay unas láminas de soporte que tienen más detalles, pero aquí en verdad está un poco el esquema rápido de los tres tipos de enfoque. El predictivo, que es el tradicional, el que se venía usando y todavía se usa para proyectos, sobre todo grandes proyectos de infraestructura, etcétera, que van como en cascada, es decir, desde el inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. El adaptativo, que también ágil, iterativo, incremental, como quiera llamarse, es un proceso iterativo, es un proceso que va entregando incrementalmente partes del proyecto, todos los entregables que sea posible entregar. En este caso, por ejemplo, se muestran 3 iteraciones, 1, 2 y 3,
desde el concepto, que incluso ni siquiera es el inicio formal, sino el concepto, sobre todo cuando estamos haciendo proyectos, digamos, de innovación o lo que sea, y hasta el cierre del proyecto. En este caso se muestran 3 iteraciones de entregable, es decir, cada una de ellas debería dar un entregable, siempre que sea posible, y cada iteración, digamos, va añadiendo funcionalidad o mejorándolo hasta tener la versión, va mejorando la versión inicial hasta tener la final. Y el híbrido, que se está usando cada vez más, es el enfoque que combina estos esquemas dependiendo para los diferentes tipos de entregables donde sea más apropiado. Usar un enfoque predictivo tradicional, por ejemplo, para construir un puente, digamos, primero hay que hacer los cimientos, después la plataforma, etcétera, etcétera. O que tenga en su parte de control y de iluminación o lo que sea, puede haber un enfoque ágil y entonces, bueno, se combinan lo que se llama enfoque híbrido, que combina los dos en la ejecución del proyecto como un todo. Bueno, vamos a terminar con 3 casos de estudio que yo llamo asombrosos, ¿verdad? ¿Por qué lo considero asombroso? Bueno, porque también en gestión de proyectos no siempre es lo que parece. El primer caso, un proyecto en el que el único factor importante fue el alcance. O sea, no importaba ni costo, ni tiempo, ni la finalizar el proyecto. ¿Saben cuál es? La Gran Muralla China. Unos datos aquí. Esa muralla mide más de 21.000 kilómetros. Claro, no en línea recta, por supuesto, incluyendo las partes de los ramales y todo lo demás. 21.000 kilómetros. Imagínense la distancia. Bueno, la construcción tomó más de 2.000 años. Se terminó finalmente, oficialmente, en 1600 y algo, y comenzó en el siglo VI, antes de Cristo. Bueno, en el 87 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y desde el 2007 es una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Impresionante este proyecto, digamos. Hay otro caso, ¿verdad? Un proyecto que contradice lo que hemos dicho, es decir, un proyecto que se completó adelantado y dentro del presupuesto aprobado. ¿Eso entonces no es un fracaso? Pues sí lo fue. Un total fracaso, fue un desastre completo. ¿Cuál fue? El Galaxy explosivo, ¿lo recuerdan? No hace tantos años. Eso causó incluso eh, accidentes más o menos serios o graves, digamos. Fíjense este titular del diario El País. Si innovas demasiado deprisa, puedes acabar explotando. En realidad, ¿por qué dice demasiado deprisa? Bueno, porque pareciera que una de las causas nunca se publicó oficialmente, pero aparentemente fue por un apresuramiento en las pruebas de calidad debido a la competencia y que iba a salir otro iPhone o lo que fuera. Y entonces, bueno, eso causó, digamos, que se sacara sin completar adecuadamente las pruebas. Eso llevó incluso luego a suspender la producción de ese modelo y las pérdidas fueron de más de 5.000 millones de dólares para la empresa. Y finalmente, lo contrario, totalmente lo contrario, ¿verdad? Un proyecto que fue completado con sobrecosto alto y con retraso, pero aún así resultó súper exitoso. Fíjense, lo contrario de lo que hemos dicho. ¿Cuál fue ese proyecto? La película Titanic. Tuvo un retraso de 6 meses y un sobrecosto de 90 millones de dólares. Es decir, más de la mitad de los 150 originalmente aprobados. Sin embargo, aquí el director, en especial James Cameron, supuestamente tuvo la fortaleza, digamos, y el convencimiento a su sponsor de terminar la película. Bueno, ¿qué ocurrió? Que menos mal que la terminaron, porque los resultados fue que recaudó más de 2.000 millones de dólares en taquilla. Ganó 11 premios Oscar y tuvo, bueno, más de 80 galardones, etc.
Bueno, eso nos lleva al mensaje final, ¿verdad? Que recuerden, la función del gerente del proyecto no es rechazar los cambios, sino gestionarlos exitosamente. Con esto, les agradezco mucho su paciencia, su participación. Espero que les haya podido dar algún mensaje de utilidad. Estoy a la orden para cualquier pregunta. Patricia, voy a dejar de compartir y te dejo la Muchísimas pantalla. gracias, profesor. Súper interesante. Sí, tenemos un par de preguntas, déjeme leerlas por acá. Tenemos una que dice, ¿se debe integrar la gestión de cambios en la administración de proyectos? Sí, por supuesto, es uno de los principios de antes y de ahora y de siempre. La gestión de cambio, incluso ahí, las mejores prácticas del PMI siempre han indicado que debe haber un comité de control de cambios que revise rápidamente los cambios, los acepte, los apruebe, los rechace o los, eh, digamos, cambie en el sentido de que no todo lo que tú quieras cambiar, pero sí una parte. Es sumamente importante, es vital, de vital importancia integrarlo. Muchísimas gracias. Por Espero acá que haya tenemos, respondido. vamos a verle, ahí si la persona, tengo solo siglas, entonces R. Rodríguez, si nos ayuda, si tiene algún comentario adicional o le gustaría que el profesor profundizara en algo, por favor, en la libertad de abrir el micrófono o si no, escribirlo en el chat. Bueno, Tengo con por mucho gusto. acá otra, mientras le damos la oportunidad, es la magnitud del proyecto incide en la eficiencia de la herramienta del seguimiento. ¿Es A ver, posible la aplicación a distancia con las herramientas de Microsoft Project en la gestión de proyectos? vale, claro. Hoy en día, pues, una de las mayores ventajas del Project es que se integra en Office. Normalmente las empresas tienen todo el paquete completo y obviamente, igual que estamos haciendo en este mismo momento, este, con diferentes personas en diferentes partes del mundo, al igual se puede comunicar un equipo de gestión de proyectos en diferentes partes de un mismo país o de diferentes países y utilizando Project como plataforma común, pues lo comparten totalmente. Por lo tanto, sí, es muy útil y es posible, por supuesto. Ok. Em, ok, tenemos por aquí un comentario y voy a leer. ¿Se puede profundizar, si puede profundizar sobre la gestión del cambio con las personas para la aceptación de los cambios que engloba el proyecto? Y ahí nos vamos con gestión, que es uno de los grandes retos cuando trabajas proyectos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, la gestión del cambio y el aceptar los cambios es un tema transversal no solamente de proyectos, en general de gestión en todas partes, en todas las empresas. Bueno, de alguna manera creo que todos hemos vivido parte de eso, de la resistencia a los cambios que puede ser nefasta en todos los aspectos de la vida. En proyectos, pues igualmente. Puedo decir, a mí me da la impresión, por el hecho de, bueno, he trabajado en organizaciones funcionales y en proyectos, en las dos ramas, y me da la impresión, según mi experiencia, de que la gente de proyectos, la gente que trabaja en proyectos, normalmente está más propensa a aceptar los cambios. Precisamente porque los proyectos son algo que nunca es igual. O sea, ningún proyecto, aunque más o menos se repita, es otra planta eléctrica, ¿no? Pero el hecho de que sea en otro sitio diferente, de otra capacidad, ya es nuevo de por sí. Bueno, y ese es uno de los conceptos. Todos los proyectos son diferentes, no hay uno igual a otro. Por lo tanto, la gente de proyecto que trabaja en proyectos generalmente tiene que estar más propensa al cambio. Pero de nuevo, y aquí las prácticas y las guías del PMI lo ponen como uno de los principios, realmente es importantísimo. Ustedes lo vieron allí. No sé si lo mencioné como enfoque nuevo o no, porque probablemente esto ya venía de antes, pero la adaptación al cambio, el aceptar los cambios, tiene que ser una parte natural y fundamental de los equipos de proyecto, de todo el personal. Sí, y quizás cuando uno ha manejado metodologías ágiles,
la Ujú. metodología ágil intrínsecamente fomenta precisamente eso, ¿no? Entonces, el equipo está más preparado para eso, tanto para Sin la duda. colaboración como para la iteración, para pensar en producto mínimo viable. Entonces, ya de ahí uno entra con una mentalidad que es un poco distinta a quizás proyectos, macro proyectos con estructura de cascada. Entonces, efectivamente puede ir ahí como cambiando, ¿no? Muchas gracias, profe. Tengo aquí otra pregunta. ¿Cómo podemos integrar a stakeholders en el proyecto donde estos no se consideran parte del proyecto o interesados en el valor del mismo? Eh, Vamos a ver, si el stakeholder mismo no se considera parte del proyecto, bueno, es extraño, tiene que, más bien ocurre lo contrario normalmente, pero déjenme seguir por esa vía. En ese caso, el equipo del proyecto tiene que ver bien, ¿verdad? Si hay o no algún interesado que no hayamos tomado en cuenta. El ejercicio de identificar los interesados o stakeholders de un proyecto es un ejercicio que debe hacerse muy seriamente para que no perder a nadie, porque ese alguien que pierda puede luego venir y causarte problemas. Y estoy hablando, por ejemplo, de las comunidades en las que se desarrolla el proyecto, de los grupos ambientalistas, como vieron en el ejemplo del Sajalín, bueno, en fin, hay que hacer un buen análisis. Normalmente ocurre lo contrario, ¿ven? Que, que el proyecto no ha considerado, por ejemplo, que una comunidad indígena que está a 10 kilómetros de donde va a ser el sitio de la construcción de una planta, un proyecto, lo que sea, y que, bueno, no es un stakeholder, no lo voy a tomar en cuenta, no voy a ver sus necesidades o cómo los afecto o no los afecto, porque, bueno, simplemente no los he considerado. Y resulta que esa comunidad indígena sí se consideraba interesada por el proyecto porque, por ejemplo, estaba atravesando una zona que para ellos era sagrada, por decir cualquier cosa, ¿no? O una carretera o lo que sea. Entonces, más bien ocurre lo contrario, que hay stakeholders que sí deben tener interés en el proyecto y que el equipo del proyecto no lo toma en cuenta o no le hace caso. Bueno, en ambos casos tiene que hacerse un análisis muy serio de stakeholders, lo establecen de nuevo la guía del PMI igual, y como principio, y hacerlo muy concienzudamente, realmente, y sobre todo, prestarle atención rápidamente. El caso de Sajalín es un ejemplo evidente, hay muchos más, donde hacerse el loco, por decirlo como hablamos nosotros, hacerse la vista gorda, nunca es una buena solución, nunca. Me voy a atrever Mm. a tomar la libertad de reinterpretar un poco la pregunta y pensando en que gestión de proyectos ha evolucionado también a ser parte transversal en las organizaciones, donde tenemos proyectos internos que estamos desarrollando. Y en esos casos, por ejemplo, que nos encontremos con algún interesado que nos diga, no, es que eso no tiene nada que ver es un proyecto interno de la organización, tenemos un equipo de gestión de proyectos que está trabajando en eso, que tiene que entregar resultados. Entonces, básicamente eso, en esos proyectos internos, por esa nueva, a ver, digamos, manera de gestionar proyectos internos en la organización, en funciones transversales. Si nos conseguimos a un stakeholder que nos dice, no, es que yo no sé si me, si eso no es parte de mi función. Eso no es conmigo, pues. Exactamente, no lo quería decir así, pero es así. Sí. No, muy interesante ese enfoque, Patricia. Excelente, te lo agradezco. La verdad que yo pensé más bien hacia los stakeholders afuera, pero los de adentro, es verdad que sí pueden llegar a eso de que es otra manera de resistencia al cambio, lo que se mencionó antes, donde él no quiere que se metan en su terreno o no quiere que le cambien Ajá. su manera de hacer las cosas o lo que sea, y entonces se resiste, en ese caso, a ser stakeholder. Bueno, ahí hay que usar el convencimiento o ir a otra instancia.
porque eso ocurre mucho y eso está muy relacionado con la resistencia al cambio que mencionamos antes. Ok. Y una última aquí, que nos quedan 2 minutos. Una recomendación, nos piden una recomendación de su parte para evitar perder tanto tiempo en elaborar un plan de trabajo y redactar informes de seguimiento. Se ocupa tanto tiempo en estas actividades que el objetivo del gerente de proyectos se pierde. Bueno, muy bien. Lo más importante aquí es importante hacer un buen plan siempre y tiene que adaptarse al tipo de proyecto. No se puede invertir el mismo tiempo y esfuerzo en un proyecto pequeño y que se puede hacer por partes, con un enfoque ágil, incremental, por entregables incrementales, que es mucho más efectivo. Entonces, en ese caso, no importa empezar con un boceto. Siempre hay que empezar con algo. O sea, no es que Mm. voy a empezar a trabajar a lo loco, no. Voy a hacer esto a ver si llego allá. Me equivoqué, no importa. Me devuelvo y lo hago de nuevo. Eso es lo más importante. Entonces, realmente, si hay esa sensación de que se está dedicando demasiado tiempo y de que se pierde el enfoque o la importancia del director del proyecto, del equipo del proyecto, en hacer un plan demasiado elaborado es como matar una hormiga con una ametralladora, pero no vale la pena, es porque se está haciendo mal. Hay que hacerlo adecuado, pero siempre hay que hacerlo a lo pequeño y mientras más se pueda dividir y entregar en iteraciones y en incrementales como establece la metodología ágil, pues mucho mejor. Hay cosas que no se pueden hacer así, lamentablemente. Pero entonces en ese caso, bueno, no vamos a perder demasiado tiempo en el plan, vamos a empezar, vamos a someterlo a prueba, vamos a discutirlo y eso hace la cosa, vamos a hacer un buen análisis de riesgo y todo eso dinamiza, digamos, la ejecución del plan. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día o nos acompañaron en el día de hoy. Les estaremos haciendo llegar a todos la grabación del webinar. Les dejamos también la información del curso en el chat. Igual cualquier cosa estamos a la orden, tanto desde la Universidad Monte Ávila como desde Uniquemia, y esperamos tener muchas más de estos webinars con usted y con el resto del equipo. Así que muchas gracias a todos. Con mucho gusto, ha sido un placer y gracias a todos por la participación, de verdad que estuvo excelente. Muy Así bueno. es. Y ahí les dejé en la presentación, bueno, lo van a ver en la grabación, mis referencias de email o LinkedIn, pues, cualquier cosa estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias.